empezar con la parte de MATLAB. Les puse ahí en una publicación en el canal general que instalaran un complemento. Nada más para preguntar antes de empezar si lo acabaron de instalar o si tuvieron alguna dificultad para hacerlo. Profe, yo no lo pude instalar porque falté a las clases de la semana pasada. ¿Qué complemento sería? Pero no tiene nada que ver que faltaras con la instalación. Lo de la instalación se los puse ahorita como a las 9:10 de la mañana. Ah, no lo vi. Déjelo instalo. Sí, váyanlo instalando, por favor, para no quedarnos, para que nadie se quede atrás. No sé si alguien más falte de instalarlo o si no alcanzó a leer el mensaje. Según yo, no es mucho, lo que, o sea, unos cuantos minutitos se van a tardar en instalarlo. Por eso pregunto, si nadie me dice nada, si nadie participa, pues entonces voy a asumir que los demás ya lo tienen y pues voy a continuar. Yo no lo pude instalar, profe. ¿Y eso? No sé, pero yo desde la otra vez no pude instalar los complementos y pues ya como para instalar necesito desinstalar todo el programa e instalarlo con los complementos desde un inicio. ¿Ese no te deja instalarlo en línea? Pregunto, porque en realidad yo tampoco, bueno, a mí por problemas de la computadora no me deja, o sea, sí me deja instalarlo. En cuanto lo abro, marca error y no solamente se cierra el MATLAB, se me reinicia la computadora. Ignoro por qué. Entonces, yo por eso trabajo en línea, pero no sé si ese te lo deja instalar en línea. No sé si lo checaste. No alcancé a escuchar, se escuchó trabado, no sé si sea yo o tu internet, bueno, el mío o el tuyo. ¿Lo puedes repetir, por favor? Dejé intento en la versión de línea. Ok, bien, entonces, si no, pues nada más voy anotando las sentencias. No son muchas, o sea, aquí no, digamos, el trabajo mayor es pues comprender qué es lo que se está haciendo, no tanto que sean muchas las sentencias o las instrucciones nuevas que vayamos a utilizar. Entonces, déjenme, de una vez voy compartiendo pantalla o en escritorio para mostrar el MATLAB y ir comenzando. Frida, no sé si comenzaste en la instalación. ¿Me pueden indicar, por favor, si están viendo ya en la pantalla el MATLAB? Sí, profe. Muy bien, gracias. Gracias. Bien, me espero por si alguien, no sé si ya también todos lo tengan listo, si no para esperarme. Está abriendo, profe. Muy bien, entonces, pero bueno, esa parte también recuerden que desde la semana pasada les solicité que ya para cuando entraran ya lo tuvieran disponible.
Bien, espero que ya hayan abierto todo su MATLAB. Vamos a comenzar. Entonces, así como lo fuimos haciendo, más bien, como lo fuimos viendo en la parte teórica, pues vamos a irnos así en orden. Vamos a ver primero la parte de transformada de Laplace, que digamos ya de manera práctica normalmente no lo hacemos de manera computacional. Normalmente ya para las aplicaciones, algo de modelado, control, filtros, pues normalmente ya tenemos la función de transferencia del sistema o de lo que vayamos a querer implementar, y ya la tenemos en el plano S. Pero a manera de ir viendo cómo podemos obtenerla también desde la parte del software, entonces lo vamos a hacer así. Partiendo de una función en el tiempo, vamos a trabajar con la parte de Laplace. Y una vez que tengamos eso, vamos a ir viendo la manera de trabajar con la transformada de Laplace inversa. Y pues así nos vamos a ir con los polos y ceros, y después la parte de la función de transferencia de un sistema de primer orden, qué le podemos sacar, etcétera. Entonces, vamos a ir siguiendo el mismo orden que en la parte teórica. Entonces, en el MATLAB, hasta ahorita lo que hemos visto es que pues podemos hacer muchas cosas de cálculo numérico. Casi todo pues hemos hecho cálculo numérico. ¿A qué me refiero con cálculo numérico? Que cuando decimos que no necesitamos declarar ninguna variable, pues simplemente le asignamos un valor y la podemos seguir utilizando. Pero no podemos utilizar variables como un símbolo, es decir, no podemos utilizarlo como si estuviéramos en el cuaderno donde le ponemos x más x, pues me va a dar 2x. Si yo lo hago de manera así tal cual, pues me va a marcar un error. A lo que me refiero es a esto. Yo puedo tener una variable A, que puedo decir que sea igual a lo que quieran, A igual a menos 0.3, por así decirlo. Y sin ningún problema puedo utilizar la A y la puedo seguir utilizando. Pero, por ejemplo, si yo quisiera cuánto es x más x, siempre pone el x, eso de autocompletar ya no me está usando aquí en este. Ahí está, x, que bueno, otra que no tenga, desde la vez pasada me pasó eso de que, bueno, c más c, con el coseno, válgame. No sé por qué no he visto en las autocompletar si se lo puedo quitar. Bueno, c más c, enter. Si se fijan, pues me dice que no reconoce la variable c, aunque yo les había comentado que no necesitamos declararlas, pues sí necesitamos asignarle algún valor, por ejemplo a la A. En este caso la C no está en mi espacio de trabajo, no tiene ningún valor y por eso me dice que no la reconoce. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque tenemos que tener una cierta manera de poder hacer que MATLAB entienda que este símbolo o cualquier otro me lo tome como si fuera una variable, pero variable textual, pues, o sea, como X, Y, A, B, C, D, lo que sea. Entonces, para que pueda hacer operaciones entre ella y me lo deje en términos de esa misma variable. Entonces, para eso vamos a utilizar la sentencia SIMS, que es con la S, Y, M, S. SIMS. Y con un espacio le vamos a decir que quiero declarar como ese SIMS. SIMS es básicamente un símbolo. Entonces, le voy a poner otra vez la C. Entonces, le voy a poner SIMS C. Si le doy Enter, aparentemente aquí en la ventana de comandos no hace nada. Inmediatamente se va a parpadear el cursor donde está listo para recibir otra instrucción. Pero si nos fijamos en el espacio de trabajo, pues ya tenemos esa variable o ese objeto C, que es del tipo symbolic. Entonces, tenemos una variable tipo símbolo, el cual ya me la va a reconocer. Si yo vuelvo a poner C más C, ya me dice que la respuesta es 2C o 2 por C, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuánto vale esto? Pues quién sabe, porque esa C es un símbolo, no es un número. Entonces, todo lo que haga con ese símbolo me lo va a dar en términos de ese propio símbolo.
Entonces, para eso me va a servir la sentencia SIMS, para declarar un símbolo como una variable y que todo me lo deje en términos de la variable. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Ok, entonces, ¿por qué necesito esto? Porque la sentencia que utilizamos para obtener la transformada de Laplace, pues tengo que representar con el símbolo. Normalmente nosotros, pues en nuestra área, pues la tenemos con la letra T, ¿verdad? Porque nos estamos refiriendo siempre a funciones en el tiempo. Entonces, por eso, insisto, ya de manera, digamos, en la práctica, pues normalmente partimos de una función de transferencia y ya esa la declaramos ya como una función de transferencia, no como que tenga que hacer yo el cambio a Laplace, y a partir de una función de transferencia pues ya le podamos sacar muchas cosas, pero pues insisto, por eso lo vamos a ver aquí por si, o en nuestro caso para comprobar que el procedimiento de aplicar la integral a una función en el tiempo pues nos da el mismo resultado que nos daría una herramienta computacional como lo es el MATLAB. Entonces, lo que voy a hacer ahora es declarar el SIMS, pero con la letra T, para generar mi función con respecto a la variable T, que nosotros hacemos referencia al tiempo. Entonces, vuelvo a poner SIMS, espacio T. Si le pongo punto y coma no, es indistinto porque nada más me genera el objeto tipo símbolo y me lo lo voy a ver en el espacio de trabajo y no ahí en la ventana de comandos. Entonces, SIMS T, y ahora ya me debería, si ya le doy enter, ahí está, ya me debería de generar el símbolo T. Miren, ahí está, SIMS T. Entonces ya tengo declarada T. Y aquí puede haber dos maneras de declarar mi función en el tiempo. Las dos las vamos a ver. La primera es que no, digamos, declare directamente la función o que le diga que transforme directamente la expresión. Entonces, primero vamos a hacer una función. Le voy a poner f de t, así, f de t es igual a t cúbica. Ahorita agarramos alguna otra de las tablas para hacer una comprobación. Al cabo, t cúbica también está. Entonces, f de t es igual a t. Si tienen el teclado en distribución español, es algr con la apertura del corchete. Le damos al espacio y aparece el gorrito famoso ese de elevar una potencia. Entonces es t al cubo. Si no le pongo punto y coma, pues simplemente voy ¿cómo se llama? A hacer que me la escriba. Ahí está, f de t igual a t al cubo. Tengo mi f de t también en el espacio de trabajo, ¿sí? Entonces ahora f de t contiene una expresión en términos de mi símbolo t, que para nosotros pues es el tiempo. Y ahora sí, podremos sacar la transformada de Laplace de esa expresión que está con un símbolo, en nuestro caso pues la t. Entonces vamos a poner que la f, le voy a poner mayúscula, f de s, para diferenciarla entre la f de t, f de s es igual a ¿qué? Al operador o a la instrucción que me permite calcular la transformada de Laplace, que sería Laplace, así, tal cual, simplemente Laplace, y entre paréntesis, la expresión o la variable que contiene la expresión en la cual yo quiero convertir al espacio de Laplace. En este caso, yo ya la tengo así, como f de t, ¿de acuerdo? Si yo hubiera declarado la f de t, aquí adentro le puedo poner directamente t cúbica. Ahorita ponemos otra para que vean a lo que me refiero. Entonces, f de t, entonces ya le damos enter, y lo que me va a regresar es que dice que f de t es 6 sobre s a la 4. Si nosotros vamos a las tablas y buscamos nuestra f de t igual a t cúbica, luego me voy a su correspondiente columna de la transformada de Laplace, pues me va a decir eso, ¿verdad? Que 6 sobre s a la 4, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta?
No, profe. Ok, ¿ya van hasta ahí o necesitan tiempo para terminarlo? No, sí, llevamos ahí, profe. Ok. La otra manera de hacerlo, les digo, es directamente poner la expresión ahí en el de Laplace. Entonces voy a poner una f de s, le voy a poner 1, bueno 2, f de s2 va a ser igual a Laplace, y entre paréntesis voy a poner directamente la expresión con el símbolo t a la cual le quiero obtener la transformada de Laplace. Entonces le voy a poner, por ejemplo, el 1, que sería la parte del escalón, ¿vale? No tiene la t, bueno, déjenme pongo otra porque si no esa, como no contiene el símbolo, pues no van a pensar que se trata de eso, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál estará bueno? La de t por a menos at. Entonces voy a poner, esta es t por e, el exponente es exp, y entre paréntesis lo que lleva, ¿verdad? A la menos 2t lo voy a poner. Menos 2 por, entonces aquí sería la expresión de t por e a la menos 2t. Si le doy enter, directamente me va a mandar la transformada de Laplace. Me faltó un paréntesis. No, sí lo tengo, según yo. Laplace, aquí está ahí el exponencial. Si terminan. Y te faltó un paréntesis al final. Sí me faltó, a ver. Ya hasta me corrige como el Google. Yo veía la expresión de abajo y decía, pues sí está bien, no, pero en la derecha sí me faltó un paréntesis, perdón. Ya me estaba espantando. Ahí está. Esta sería 1 entre s más 2 al cuadrado, donde el 2 pues es la a y la expresión o la tabla dice 1 entre s más a al cuadrado. Entonces, 1 entre s más 2 al cuadrado. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Esas son las dos maneras de poder trabajar con la expresión de un símbolo y obtener la transformación de Laplace, ya sea que a mí en lo particular yo prefiero tenerlo así como arriba. Primero declaro mi función en el tiempo y después digo que aplique el operador de Laplace a esa función del tiempo, pero cualquiera de las dos da el mismo resultado, es totalmente válida. ¿Sale? ¿Alguna otra duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Ok, entonces hay otra manera de poder utilizar este mismo símbolo, pero declarando de manera distinta mi expresión en el tiempo, ¿sale? Entonces, puedo declarar, es una mezcla de estas dos. Yo puedo declarar mi función en el tiempo, mi f de t, y directamente decirle que voy a utilizar tal o cual símbolo y que me convierta esa expresión con ese símbolo. Es decir, yo puedo poner que mi f de t2, incluso 3, f de t3 va a ser igual a sin la, y entre paréntesis la expresión que corresponda a lo que estoy trabajando, es decir, aquí va a ir una expresión en el tiempo. Le voy a poner ahorita coseno. Coseno de 3t. 3 por t. Recuerden siempre el por. Si nomás le ponen 3t, pues nos va a marcar un error. Nos va a marcar ahorita un error. Si están trabajando con versiones 2019 hacia atrás, esta es la forma correcta de decirle
que todo lo que está ahí me lo convierta a una función con el símbolo y que me lo asigne a FDT3 para posteriormente ponerlo a la plaza, ¿verdad? Sin embargo, es que no me acuerdo si es 2018 o 2019. De ahí en adelante, esta ya no es válida. Y ahorita les digo cuál es la correcta, pero lo quiero poner por si alguien va a trabajar o está trabajando con versiones anteriores a 2019, esta es la manera correcta. Si le doy enter me va a marcar un error. Ah, no me dio error. Ah, ya sé por qué. Es que ya tenía declarado la T. Perdón. Voy a quitar la T. Déjame, le pongo clear T. Me la quito. Se fijan, ya está en el workspace. Entonces, ahora sí, si yo intento decirle que me haga una expresión con T directamente, esta me dice que no reconoce la función o la variable T. ¿De acuerdo? Entonces, ahí no me reconoce la variable. La otra es, ya sé que también, bueno, además de que no me reconoce la T, debe de ir la expresión entre comillas simples. Es lo que me faltó ahí arriba. Por eso, bueno, estaba declarada y aparte no la puse bien, ¿verdad? Pues eso nomás me puso, sí me lo puso, pero porque no estaba declarado el símbolo, lo quité y ya me lo aceptó, ¿no? Entonces, esa es la forma correcta, entre comillas simples, expresión, ahora sí. Y eso era lo que quería que saliera. Fíjense, ahora batallé para que me saliera hasta el error, ¿no? Entonces, yo no puedo utilizar esta sentencia SIM en versiones recientes. Entonces, incluso la ventaja, hay que estar leyendo continuamente los errores, porque a veces nomás nos da un error, luego vamos a ver qué movemos para ver si se quita en una de esas, ¿no? Entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer es leerlo y mismo a veces nos da la respuesta, así como yo arriba no veía que ya me lo estaba, ¿cómo se llama? Ya me lo estaba poniendo de manera correcta. Entonces, acá me dice que hoy en día se utiliza esta string, str string, y como el to y sim de símbolo. Es decir, convierte esta expresión tipo string a símbolo para poderlo utilizar. Vamos a rehacerlo. Entonces, tengo que utilizar str, o sea, string to symbol. Y ahora sí le pongo la expresión, le voy a dar enter. Y se fijan, todavía no tengo o no tuve que declarar el símbolo acá en el workspace. Ya no me marcó error de que no reconoce el símbolo, aquí está, ya no lo marcó. Y además ya me da la expresión FDT en términos del símbolo T, sin necesidad de pasar por lo que hice antes. Eso parece que era como un híbrido de las dos maneras que vimos en la parte de arriba. Y está así, pues ya puedo decirle que mi F va a ser igual a Laplace de la variable que creé directamente, que sería el f de t3. Y de esta manera también puedo obtener la transformada de Laplace de una expresión. Ahí sería, vamos a las tablas, la transformada de Laplace del coseno es s entre s cuadrada más omega cuadrada, y omega pues vale 3, ¿verdad? Entonces 3 al cuadrado, 9. S entre s cuadrada más 9, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no, profe. Me dicen si ya lo tienen hasta ahí, si no para esperarme. No, profe. Ahorita le digo. Sí. Sí, aquí recuerden que lo que voy a hacer primero, explico, ejecuto, después pregunto y para que no tengan que estar switchando entre las ventanas si es que no tienen otro monitor.
y no queden dudas, que vean la explicación, que vean los resultados y después la notan para que lo comprueben, ¿sale? ¿Alguien más que necesite más tiempo? Bien, entonces, pues digamos que esta es la manera de obtener la transformada de Laplace en el MATLAB a partir de una expresión variable, bueno, sí, con la variable t, ¿verdad? Y pues por eso necesito parte simbólica para que me reconozca el tiempo t y yo trabajar la transformada de Laplace. Insisto, de todos modos, normalmente, ya cuando queremos trabajar con algo en específico, modelado, control, bueno, modelado todavía pudiera ser, ¿verdad? Que lo llegáramos a utilizar, pero ya para control o filtros, directamente nos debe proporcionar o ya previamente tuvimos nuestra función de transferencia, entonces trabajamos como una función de transferencia y no como una función en el tiempo que hay que convertir a la. Pero pues ahí está la herramienta y de todos modos lo vemos para manera de composición, que lo que hicimos con los ejercicios a mano, pues también lo podemos obtener acá. Ahora bien, la transformada de Laplace, lo que vimos fue la transformada de Laplace inversa. Para la parte de la transformada de Laplace inversa, también vamos a tener ciertas variantes para poderlas calcular. Bueno, al menos dos, ¿sale? Una es de manera parcial y en la otra, pues sí, prácticamente de manera directa. Es decir, las opciones que vamos a ver se trata prácticamente de hacer la expansión por fracciones parciales aquí en la computadora, aquí con el MATLAB, pero la parte de tener la expresión, pues la tenemos que hacer nosotros de manera manual. Digamos que es semiautomático. O sea, una parte la puedo hacer aquí en la computadora y la otra puedo hacer, o la debo hacer más bien dicho, la debo de hacer a mano, ir a las tablas y ponerme expresión. No es tan usado, pero de todos modos lo vemos porque hay ciertas herramientas que después se puedan llegar a utilizar en cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, voy a ir con el ejercicio 1 de la que hicimos en clase de la transformada de Laplace inversa para ejemplificarlo y ver si realmente o cómo interpretar los resultados. Entonces, tenemos S más 3 sobre S más 1 por S más 2. Entonces, lo primero que es que para determinar o expander en fracciones parciales, en el caso de MATLAB, requiere que no lo tenga como factores, sino lo tenga como un polinomio. Entonces, aquí también surgen dos vertientes. Hago la multiplicación yo y declaro directamente el polinomio del denominador, es decir, multiplico S más 1 por S más 2, o también lo puedo obtener de aquí. Vamos a hacer eso para ver diferentes herramientas. Entonces, recuerden, estamos trabajando con el ejemplo 1 para que lo tengan a la mano y lo puedan ver. S más 3 entre S más 1 por S más 2. Entonces, vamos a hacer una expansión algebraica, no de fracciones, algebraica de los factores del denominador. Entonces, eso se hace con la función expand. ¿Qué vamos a expandir? Lo que vamos a expandir es la expresión de S más 1 por S más 2, que son los dos factores que tenemos en el denominador. Y pues cierro el paréntesis del expand. ¿Sale? Entonces, ahí le doy y me dice que reconoce la variable S. Me debería haberla marcado sin.
sin la S. No, ya sé por qué. Es que ya cuando utilizamos directamente la autoexpresión, ya utiliza el toolbox de control. Recuerden que también ese ya tiene mucho que les dejé o que les dije que lo instalaran. Ese ya por default me reconoce la S, pero ahorita como esta de expand es una instrucción, digamos, base o del core de MATLAB, no es de ningún toolkit, entonces sí me pide primero, vamos a tener que poner primero el símbolo S para que me lo reconozca. Ya después veremos que no es necesario. Entonces le vuelvo a poner sims S. Entonces ya voy a tener el símbolo S en el workspace, o puedo hacer la expresión como le hicimos acá arriba, directamente con el string to sim, y le podría poner eso, ¿verdad? Pero mejor lo hacemos así. Entonces ahora ejecuto otra vez la de expand. Deja. Ahí está. Entonces declaro por ese, yo le doy expand, y pues ya me dice que es S cuadrada más 3S más 2. ¿Sale? Entonces me hizo la multiplicación. A lo mejor con 2 pues no se ve el beneficio. Pero si fueran términos más complejos o más, entonces pues, ya me ayuda a hacer la multiplicación término a término, hace la reducción y ya me lo expone de esa manera. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe, todo bien. Ok, entonces hasta ahí solamente hemos hecho la expansión, es decir, hemos hecho la multiplicación término a término del denominador. Ahora sí, ¿qué sigue? Bueno, la expresión o la instrucción que me sirve para saber cuál obtener las fracciones parciales siempre me va a dar como resultado 3 vectores y me pide como dato 2 vectores. Son esos 2 vectores que me pide vectores de los datos del numerador y del denominador, que es el que acabamos de obtener ahorita, ¿verdad? Solamente los coeficientes, entonces por eso me los pide a manera de vector. Por lo tanto, yo voy a declarar un numerador, num es igual, y entre corchetes ya saben que declaro los arreglos, los vectores. En este caso, nuestro numerador en el ejemplo es S más 3. Siempre vamos a empezar con el polinomio en el orden mayor y de manera descendente. Entonces, si es S más 3, el grado mayor del polinomio del numerador es el 1 y ese es la S, y la S tiene como coeficiente un 1. Después seguiría el término independiente y ese sería ya un 3 porque tenemos S más 3. Entonces, ese vector equivale a tener únicamente los coeficientes del polinomio del numerador. Ahí está, contiene 1 y 3. Y lo mismo voy a hacer con el denominador del polinomio en S, al cual quiero obtener la función, aplicarle el operador de Laplace inversa. Entonces el denominador tiene como parámetros los que acabo de obtener aquí, 1, 3, 2. Entonces 1, espacio 3, espacio 2. Cierro corchetes, le doy enter y ya. Quedó declarado también acá mi denominador. Tengo el denominador con 1, 3, 2 y el numerador con 1, 3. Entonces, digamos que tengo mi expresión de Laplace, pero netamente numérica con los puros coeficientes. Quien me va a interpretar ese orden, pues va a ser ya después cuando veamos con la cual obtenemos de manera directa la transformada en Laplace inversa, o como en este caso, de manera parcial la expansión de fracciones. Entonces, nada más hemos declarado 2 vectores. Con esos 2 vectores ya puedo utilizar la función que me hace la expansión. Entonces, esa función me va a dar como resultado 3 vectores, ¿sale? Me va a dar, bueno, cuando quiero que en una sola variable, que en un solo vector me entregue las 3 variables que me da, sean vectores o no, entonces hacemos lo siguiente. Pongo corchete porque voy a declarar un vector de respuesta, digámoslo así.
donde me va a dar un numerador, pero ya con las fracciones parciales le voy a poner num p de parciales, coma, me va a regresar un denominador de las fracciones parciales y también me va a regresar un residuo. Le voy a poner simplemente res de residuo. Si el residuo es 0, pues también me lo va a indicar con un vector en ceros. Es decir, si al hacer esa expresión, lo que va a hacer es, digamos, el primer intento que hace es hacer una división directa. Bueno, checa si se puede hacer una división directa. Si hay una división directa, pues me va a dar los valores de numerador y denominador que correspondan a la división directa más el residuo, y ese residuo otra vez lo tengo que pasar, así como lo hicimos a mano. Si no tiene que aplicar división directa, pues directamente, bueno, el residuo normalmente pues nos va a dar 0, ¿verdad? Después de hacer la expansión. Entonces, la sentencia o la instrucción que nos permite hacer esa expansión se llama residuo, residue. ¿Vale? Y en esa le debemos de pasar como datos los parámetros del numerador y del denominador. Entonces le pongo num, que son los datos del numerador, coma, ahora tengo que darle los datos del denominador. Ven, que ahí ya van expresados los coeficientes del polinomio, tanto el numerador como el denominador de mi expresión en S. ¿Sale? Entonces, al darle enter, no le pongo punto y coma precisamente para que no lo esté y nosotros revisar los resultados, le voy a dar enter. Ahí está. Me dice que el numerador es -1 y 2 y el denominador es -2 y -1. Y el residuo me da entre corchetes un espacio en blanco, entonces no hubo residuo. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Ok, me dicen si ya van hasta ahí, por favor, antes de continuar. Sí, profe, ya. Bien, si recuerdan, para no poner ahorita la cámara, déjenme abrir el Solid Paint para recordar qué es lo que nos da y cómo interpretarlo. Entonces, lo que nos dio como resultado a nosotros fue 2 sobre S más 1 menos 1 sobre S más 2, ¿verdad? Y aquí nos da como resultado el -1 y el 2. Entonces, esta parte del numerador, déjenme ver también pequeña la otra, para que no se me estén cambiando. Entonces, la parte del numerador, digamos que aquí está el -1 y aquí está el 2, ¿sale? Pero a lo mejor lo que no se ve tan claro es acá, porque tengo el -2 y tengo el -1 y acá tengo ese +1 y ese -2, ¿sale? ¿Cuál es la manera de interpretarlo? Que básicamente lo que me está dando es el resultado de raíces. ¿A qué me refiero? El denominador básicamente me está diciendo que una raíz S es igual a -2 y en el otro que S es igual a -1. Si yo esto lo hago como factor, entonces menos pasa al otro lado como sumando. Entonces me queda que S más 2, ese es el factor que tengo aquí, es igual a 0. ¿Sí? Ahí está. Entonces, en el de abajo es exactamente lo mismo. Tendría S más 1 igual a 0. Y ese es mi otro factor que tengo acá. 2 entre S más 1 y -1.
entre S más 2. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta de cómo interpretar el resultado? No, porque no me da chance de anotar. Sí, me dicen cuando lo tengan. De hecho, espérenme, antes de que lo anoten, para que quede en el mismo orden en el que salió acá, yo lo puse al revés como nos dio en el cuaderno. Aquí sería menos 1 entre S más 2, para que quede más claro el orden, más 1 entre S más 1. Ahora sí quedaría el mismo orden en el que lo del software, porque acá lo anoté primero como nos dio en la libreta y pues no se va a entender acá, ¿verdad? No va a haber una relación. Aquí está menos 1 y 2. Perdón, era 2 acá. En el numerador pues no hay problema, digámoslo así, menos 1 y 2. Y abajo S más 2 y S más 1. Nada más los tenemos invertidos, digamos, cambiados de lugar los términos, ¿no? Pero pues, es exactamente lo mismo que cuando lo hicimos a mano. Ahora sí, me dicen cuando lo tengan y para continuar. Listo, profe. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿O si necesita alguien más tiempo para anotarlo? Bien, entonces, ¿qué haríamos? De una vez que sabemos interpretar los resultados, pues tendríamos que ir a las tablas, buscar estos términos y expresarlos en función del tiempo, ¿verdad? Lo mismo que hicimos cuando lo hicimos de manera manual, pues a mano, de manera analítica. Entonces, la única ventaja que podríamos tener aquí es que si mi expresión de los polinomios no está tan sencilla como esta, pues sí podemos utilizarla y expanderla, ¿verdad? Para que nos quede más reducido de una manera más rápida. Y después, pues ya tendríamos la expresión de fracciones parciales. Obviamente esto queda pues como a medias, ¿no? O sea, sí estoy utilizando la herramienta, pero pues no me da del todo la respuesta que necesitamos, ¿sí? O al menos la que nos imaginamos de que estando en el software, pues podríamos generar pues algo más rápido, ¿no? Más sin necesidad de pasar por la parte manual, digámoslo así. Pero esa es una manera. Y se fijan, pues vimos de pasada más instrucciones para el MATLAB que después posiblemente las puedan llegar a utilizar. Entonces, ahora sí, ¿cómo le hacemos para hacerlo de manera, digamos, directa? Bueno, aquí se fijan de la última vez que hicimos la parte de transformada del Laplace, nos brincamos la parte de declarar el símbolo t, por lo tanto, no lo tenemos, perdón, por lo tanto, no lo tenemos en nuestro espacio de trabajo, ¿sale? Entonces, como no lo tenemos y lo necesitamos para trabajar en la parte de Laplace, entonces, pues vamos a declarar nuevamente. Vamos a utilizar el sims, ¿eh? Ahí está. Y ya nos aparece acá en la parte de los símbolos, ¿sale? Entonces volvimos a declarar el sims t. Y igual aquí hay diferentes maneras de obtener, bueno, no diferentes maneras, diferentes formas de decirle que quiero la transformada de Laplace de una función. Yo puedo, digamos, declarar directamente, bueno, declarar una función en S y luego decirle que me la convierta. O decirle con la sentencia que directamente la quiero de una variable que contiene mi variable en S o en T, en este estar en S para que me regrese T. Entonces, vamos a ver las dos formas.
Esta la voy a utilizar precisamente para ver que si yo paso del tiempo a Laplace y de Laplace me regreso al tiempo, debo de obtener lo mismo. Ahora dijimos que era una transformación lineal, entonces deberíamos de obtener lo mismo. Si no le modifico, si no hago nada, en el inter debo de pasar del tiempo a Laplace y de Laplace al tiempo y regresar a la misma expresión. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para ver si es cierto que lo hace. Entonces voy a poner simplemente F mayúscula, perdón, minúscula, no, mayúscula, para tener aquí las de Laplace. F mayúscula es igual a Laplace de T al cubo. Vamos a utilizar otra vez la que tenemos, pero con otra variable para hacer ese paso de ir y regresar. A ver si es cierto que es lo mismo, ¿no? Laplace de al cubo. O sea, en que era 6 en 13 más 4. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo le hago para que esa expresión me la regrese al tiempo? O cualquier otra. Ahorita estamos trabajando con estas que son las que tenemos en la tabla. Ya después puede ser cualquier expresión, ya sabiendo que sí lo hace de manera correcta. Entonces ahora F1 la voy a poner minúscula para, como si fuera mi del tiempo, es igual a la instrucción de Laplace inversa. Y como se habrán de imaginar, pues los gringos no se la quebran. Le ponen la I de inverse y la place. Y Laplace. Entonces, Laplace inversa. ¿Sí? ¿De quién? Pues de F1. Le voy a poner que sea de F1. F1 vale, pero mayúscula, ¿verdad? Perdón, antes de darle enter. F1 es 6 entre S a la cuarto, que nosotros sabemos que viene de T al cubo. Entonces, esta parte yo esperaría que me dijera que F1 vale T al cubo. Entonces le doy enter y ahí está. Miren, efectivamente, si yo le pongo que obtenga la transformación de Laplace inversa de F1 que vale 6 sobre S a la 4, me dice que es T al cubo. Entonces partí de T al cubo, obtuve una expresión en S y me regresé al tiempo y obtuve lo mismo. Entonces ahí se comprueba que yo puedo pasar del tiempo a Laplace, de Laplace al tiempo sin ningún problema. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Me dicen si ya lo anotaron para pasar a ver unos 2 ejemplos más para que quede más claro y otra manera de hacerlo también. Sí, ya. Espera, por favor. Sí, me dicen cuando terminen, por favor. Listo, profe. Sí, me espero que su compañera que me pidió tiempo me diga para saber. Ya, profe, gracias. Ok, entonces vamos a hacer otros 2 ejemplitos. Entonces le voy a poner F2 es igual a Laplace de, vamos a utilizar la que hicimos arriba también, por exponencial de menos 3 por T. Y ahora sí que no se me pase el otro paréntesis, ¿verdad? Laplace de T por E a la menos 3T. Entonces la voy a dar enter. Y me es 1 entre S más 3 al cuadrado. Si revisamos las tablas, pues vamos a encontrar que es esa expresión. Entonces ahora vamos a terminar hoy por medio de las instrucciones la F2 en el tiempo es igual a I Laplace de quién? Pues de mi F2
o sea, la expresión de 1 entre s más 3 al cuadrado. Aquí dentro también puede haber puesto en lugar de f2 la expresión de 1 entre s más 3 al cuadrado, ¿sí? En este caso, pues ya la tenemos y a manera de comprobación para ver si realmente regresa la expresión de la que partí. Entonces le voy a dar enter y ahí está, ¿verdad? T por e a la menos 3 por t. Me regresa exactamente lo mismo, nada más que ya a través de haber pasado por Laplace, ¿sí? El otro ejemplo, y ahorita dejo que lo anoten los dos que faltan, sería F3 es igual a Laplace del seno de t. El otro que vimos fue el coseno. Le voy a poner coseno de t, le puse 3, bueno, 2 por t, para que omega valga 2. Ahí está. Entonces es s entre s cuadrada más 4. Y para obtener la transformada inversa de s entre s cuadrada más 4, entonces le pongo f3 es igual a i Laplace de f3. Recuerden que f mayúscula la estoy poniendo como si fuera la de Laplace y la f minúscula como si fuera la expresión en el tiempo. Entonces, ahí está, coseno de 2 por t. Entonces, de esa manera podemos pasar de tiempo a Laplace y de Laplace al tiempo sin ningún problema. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe, todo bien. No, profe. ¿Me dicen si les falta anotar algo para esperarme? No, profe, ya está. Muy bien, entonces, pues otra vertiente o otra manera de poder hacer esto mismo es, si yo ya no conozco de dónde viene mi expresión en el tiempo, pues es evidente que la tenemos ya en Laplace, ¿sí? O sea, puede a partir de una expresión en Laplace de la cual quiero conocer su expresión en el tiempo. Entonces, vamos a declarar una función en términos del símbolo S de Laplace. Ya lo tengo declarado. En caso de que no lo tuviera declarado, pues habría que hacerlo. Es decir, voy a suponer que no lo tengo, ¿verdad? Voy a limpiar la S para que se vea completo el procedimiento. Limpio la S, ya no la tengo en mi espacio de trabajo y la declaro. Insisto, si ya sabemos que la tenemos declarada, pues esto ya está demasiado. Nada más para ejemplificar que tengo que declarar el símbolo S. Y entonces voy a poner una función f, simplemente f, creo que no lo he usado, no, f va a ser igual a, y ya no necesito yo decir que proviene de una expresión en el tiempo transformada a través de Laplace, sino quizá directamente me digan cuál es, y entonces voy a poner el del ejemplo 1, s más 3, me lo pongo, ¿qué sería? S más 3 sobre, me cierro todo porque si no luego no vas a ver en qué. Lo voy a poner como factor, así como se los puse en el ejemplo, S más 3 entre S más 1 sobre S más 2. Entonces sería S más 3 sobre S más 1 por S más 2. Tengo bien mis paréntesis, tengo multiplicación, cierro la multiplicación, así el que según yo quité, si lo me hacía falta, ¿verdad? Entonces tengo S más 3 sobre S más 1 por S más 2, igualita a la expresión que obtuve
que les puse como primer ejemplo de transformación de Laplace inversa por el método de expansión de fracciones parciales. Le voy a dar Enter. Ahí está. Lo único que hice fue declarar mi función que está en Laplace. Yo ya no sé, bueno, en teoría, pues cuando les di el ejemplo no sabíamos de qué expresión en el tiempo proviene. Entonces la podemos dar directamente, no necesariamente tenemos que convertir una expresión en el tiempo a Laplace para poder utilizar la transformada de Laplace inversa. Entonces, aquí pasó eso. No sé de dónde viene la expresión, simplemente ya me dan la expresión en Laplace y ahora quiero conocer la expresión en el tiempo. Entonces, mi F, así le voy a poner F minúscula, al cabo no he usado la F minúscula, no, tampoco. F va a ser igual a I Laplace de mi expresión en Laplace, en este caso es F. ¿Pude haber puesto directamente ahí la expresión? Sí, también. Pero insisto, normalmente pues buscamos tener control sobre todo lo que voy haciendo y entonces si yo ya declaro bien mi F, pues acá nada más le pongo F. En cambio, acá adentro tendría que estar, si hay algún error, pues tendría que andar buscando aquí entre el paréntesis y la función y todo el relajo que se hace, ¿no? Entonces, F y Laplace de F mayúscula. Entonces le doy Enter y el resultado es 2 por E a la menos T menos 2 por E a la menos 2T y quiero que busquen el resultado para ver si se parecen y me digan si sí o si no, para saber si MATLAB sabe integrar. Sí, profe. Sí, es verdad. Entonces, esos de MATLAB sí saben programar. Ya les vamos a creer un poquito. Entonces, pues esa es otra manera de encontrar o determinar pues la transformada en Laplace inversa, que normalmente es lo que se utiliza, ¿eh? Ya tenemos una expresión en Laplace, le podemos hacer cosas, podemos hacer convoluciones, multiplicaciones, lo que sea, y después regresarnos al tiempo por medio de esa expresión en Laplace y la sentencia o la instrucción y Laplace, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, Me profe. dicen si necesitan tiempo para anotarlo, por favor. De mi parte ya está, profe. Gracias. Entonces, hasta ahora cómo obtener la transformada de Laplace. Vimos distintas maneras de cómo crear la expresión y utilizar el comando Laplace. ¿Cuál es el mejor? El que más se acomoden. Ahí sí no hay ¿cómo se llama? Manera de decir, esto es mejor que el otro. Los tres hacen lo mismo, ustedes vieron. O las diferentes maneras hacen lo mismo. Luego nos pasamos a Laplace, una donde podemos utilizar las herramientas propias del MATLAB para encontrar la expansión de las fracciones parciales de un polinomio entre otro polinomio, donde tendríamos que hacer de manera manual la parte de ir a buscar a qué corresponde en el tiempo cada una de las expresiones que resultado de hacer la expansión. Y esto último, donde utilizamos ya el comando y Laplace directamente sobre una expresión que ya está expresada en términos de Laplace, ¿verdad? Que es lo que típicamente pues más se utiliza para hacer tanto comprobaciones como trabajo o algún tipo de procedimiento que estemos realizando, ¿no? Bien, entonces hasta ahí pues sería la parte de transformada de Laplace y transformada de Laplace inversa. Ahora bien, en la transformada de Laplace
ya como aplicaciones empezamos a ver la parte de polos y ceros y empezamos a ver pues la parte de ¿cómo se llama? Déjenme corro aquí la mascota de mis niñas porque es un gato y de repente se trepa aquí al escritorio y tumba todo. Permítanme. Ya, una disculpa. Entonces, vamos a ver eso, la parte de cómo obtener polos y ceros, incluso de cómo graficarlos, ¿sale? Entonces, pues vamos a empezar con esa parte. ¿Les parece bien si borro variables y borro la línea de comandos o alguien necesita anotar algo más? Sí, profe, está bien. Ok, entonces ya para no hacernos bolas con tantas variables y todo ahí, voy a limpiar todo el espacio de trabajo. Y la ventana de comandos. Entonces, aquí estaríamos trabajando ya con polos y ceros, que aunque no es directamente una aplicación, pues es algo que tenemos que ver, porque después, ya sea ustedes en otras unidades de aprendizaje, pues verán para qué me sirve conocer los polos y los ceros. Entonces, voy a empezar con, no recuerdo cuál fue según yo tengo anotada, la expresión S más 3 entre S cuadrada más S más 1, no sé si ese fue el primer ejemplo, y si no, pues hago el del primer ejemplo. Déjenme revisar. No, empecé con otro, pero bueno, ahorita vemos el de la clase para que también hagamos la comprobación. Ahorita voy a empezar con otro polinomio y ya vemos uno de los de la clase para hacer la comprobación. Entonces, como ya nos dan una expresión en términos de un polinomio del numerador y un polinomio del denominador, que básicamente son los coeficientes de nuestra función de transferencia, entonces vamos a utilizar esos coeficientes para formar una función de transferencia. Entonces, he aquí una diferencia con lo que acabamos de hacer al obtener la transformada de Laplace. Recuerden que utilizamos un símbolo t, formamos una expresión con ese símbolo t y después sacamos la transformada de Laplace a esa expresión con ese símbolo, ¿sale? Y el resultado, pues me daba una expresión en términos de ese símbolo. Pero esa expresión en términos de símbolo no era una función de transferencia. Recordando que la diferencia entre la expresión y una función de transferencia es que la función de transferencia pues ya relaciona la parte del numerador entre el denominador. Es decir, hay una cohesión o hay una relación entre el numerador y el denominador, no como una simple expresión, sino ya como datos de un sistema, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es ahorita ver la manera de cómo obtener no una expresión en términos de Laplace, sino ya obtener una función de transferencia donde internamente esa estructura ya sepa que estoy tratando de hacer la división del numerador entre el denominador para después obtener muchas cosas. Ahorita van a ser los polos y los ceros, después pueden ser, o es lo que sigue, veríamos cómo se comporta el sistema, etcétera, ¿no? Muchas otras cosas más. Entonces, lo primero que vamos a ver ahorita es cómo pasar de una expresión simbólica a que sí me tome en cuenta como una función de transferencia, pero que a pesar de eso, sí podamos dibujarla o mandarla a llamar
y que parezca una expresión simbólica. En esta parte ya no tenemos que utilizar ni la parte de simbología ni la parte de Laplace. En estos momentos, para estas herramientas, prácticamente lo que estamos utilizando es el toolbox de control, porque esto, pues yo les decía, es aplicación directa a control y posteriormente también a filtrado, ¿no? Pero es más común en control. Entonces, vamos a hacer eso. Voy a utilizar la siguiente expresión, a ver si me sirve otra vez aquí el Solid Paint. Y tendría que FDS, para que chequen el ejemplo que vamos a hacer, FDS es igual a S más 3 sobre S cuadrado más S más 1. En los ceros pues, no hay ningún problema. Hay un cero en menos 3, pero para los polos, pues bueno, ya tenemos que utilizar ahí la formulita y verlo. Ahorita de este es el que vamos a trabajar, aunque no lo hayamos hecho. Ya después de este ejercicio, o de este ejemplo más bien dicho, hacemos uno con los ejemplos de clase pues, a manera de comprobación. Entonces, si no lo han anotado, déjenme lo dejo un ratito ahí. Bien, entonces lo primero que tengo que hacer es declarar mi función de transferencia. La función de transferencia la tengo que declarar forzosamente con los coeficientes del numerador y los coeficientes del denominador. Entonces, puedo utilizar de manera directa la que forma una función de transferencia y darle como vectores los datos de los coeficientes del numerador y en otro vector los datos de los coeficientes del denominador, o bien trabajarlo por separado. A mí me gusta más trabajarlo por separado porque si me llego a equivocar en algún coeficiente o necesito hacer alguna modificación para hacer alguna otra prueba, pues simplemente voy y modifico numerador, denominador y ya no ando modificando el resto del programa. Por eso es que a mí me gusta más así, pero pues en gustos se rompen géneros, lo pueden hacer de diferentes maneras. Entonces yo lo voy a hacer así. Voy a declarar un numerador. Le voy a poner NS para que identifiquemos que es de la expresión NS. NS es igual a 1 espacio 3, porque el término mayor es el lineal S más 3, entonces serían 1 y 3, pero en este caso, como ya no voy a formar una simple expresión simbólica, sino voy a generar una función de transferencia, en el MATLAB, bueno, en el Toolbox de control de MATLAB, me pide que los polinomios tengan el mismo tamaño, bueno, que los coeficientes de los polinomios, una vez que los dé de alta o que los forme como un vector, tengan el mismo tamaño. Es decir, tengo que buscar cuál de las dos expresiones tiene el orden mayor. En este caso es el de abajo, el cuadrado, y pues sus coeficientes son 1, 1, 1. Entonces, arriba, los lugares que no tenga para poder generar el mismo tamaño de vector, los pongo en ceros. Entonces, en la parte del numerador sería un 0 porque tengo 0 elementos elevados al cuadrado en el numerador, luego 1 y luego 3. ¿Vale? Si le pongo punto y coma, ya saben que no nos lo da, pero si no lo escribe, perdón, no nos lo da ahí en la ventana, pero sí nos lo escribe en el espacio de trabajo, eso es a lo que me refiero. No le voy a poner el cabo, no ocupa mucho. Entonces aquí está, tengo mi numerador, es de 3, ¿sale? Es de 3 elementos. Entonces, si acá el denominador fuera de un orden 4, pues tendría que poner acá 0 en el de orden 4, 0 en el orden 3, 0 en el de orden 2 y luego un 1 y luego un 3, ¿sí? El chiste es que me queden los vectores del mismo tamaño, representando el numerador y el denominador. Entonces voy a poner el denominador, le voy a poner de S es igual a 1, 1, 1. ¿Y por qué le puse paréntesis? La voy a enter. Ahí está.
Entonces ya tengo, los dos vectores tienen el mismo tamaño de 3 elementos, ¿sale? Esto es muy importante porque si no nos va a dar errores al momento de utilizar las herramientas del Toolbox de control. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, Entonces, ahora sí, ¿cómo formo mi FDS? Le voy a poner otra vez así, FDS. ¿A qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a una expresión que resulta de dividir ese numerador entre ese denominador y cuyos coeficientes los tengo en el numerador de S y en el denominador de S. Y la instrucción que hace que eso funcione es, ya saben, los gringos no se la quebran, se llama TF, Transfer Function. Entonces, quiere decir que la expresión que ponga en los argumentos de esa función TF van a ser los coeficientes del numerador y del denominador y él me va a formar mi función de transferencia. Entonces le voy a poner que arriba o en el numerador tengo un S y en el denominador tengo den S. ¿Vale? Entonces no le voy a poner punto y coma para que me escriba la función. Aunque me la escriba, la diferencia está en que si hay una relación numérica entre el numerador y el denominador y aparte me permite verla expresada. Y en la anterior forma que lo veíamos con la parte simbólica, solamente era o la escribía como un símbolo, no había ninguna relación numérica, es decir, yo no podría obtener polos y ceros, yo no podría obtener cómo responde mi sistema si lo hago con la parte simbólica. Y aquí sí hay esa relación y ya puede calcular todo eso. Entonces le voy a dar Enter y ahí está, miren, S más 3 entre S cuadrada más S más 1. Y acá abajo me aclara que es una función de transferencia en tiempo continuo. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Me dicen si están anotando para continuar. Bueno, más bien para no continuar y si ya lo terminaron para continuar. ¿Por qué conmigo a mí me corrige TF? Me pone TF, me faltó instalar algo. Yo creo que sí. Nada más era lo Bueno, que... no sé si te corrija o te esté marcando un error, no sé a qué te refieras. Me pone que funcionó reconocida y luego me pone, tú quisiste, me pone TFE. No, TF, no, es TF. Si no te la reconoces porque no instalaste el de control, se los pedí hace como 2-3 semanas que lo instalaran. Sí, me quiero hacer eso, profe. Gracias. Eso sí ya tienen, el que se me ha olvidado por la parte simbólica es el que les puse en la mañana que lo instalaran, pero el de control sí ya tiene mucho rato, no sé cuánto, que les dije que lo instalaran. Sí, me pasó. Gracias. Velo instalando y mientras anotas en los códigos para que pruebes tú. Sí, sale. Bien, entonces, ahora sí ya tengo una expresión que me va a permitir obtener muchas cosas como una función de transferencia. Entonces, obtener las raíces o los del denominador, que serían los polos, o las raíces del denominador, que serían los, perdón, numerador y del denominador, los polos, formar una función de transferencia. Pero al momento de querer yo graficarlos, la verdad sí se pone medio tedioso querer graficar la parte de lo que me dé raíces, porque como saben me da raíces tanto positivas, no reales como imaginarias o números compuestos. Entonces, el estar graficando eso de repente me rudo hacerlo. Sin embargo,
Cuando yo la tengo como función de transferencia, es más fácil porque pues se puede hacer un programita donde directamente calculo todo de ahí, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver las partes o así de diferente manera para revisarlo y que vean esas diferencias. Entonces, simplemente yo le puedo poner 0, pues le puedo poner Z en inglés de 0 o C en español. Le voy a poner C minúsculo. C igual. Recuerden que tanto los ceros como los polos, pues básicamente son las raíces de mi polinomio. Entonces, hay una función que se llama roots. Yo le digo num, le doy los coeficientes del polinomio del numerador. ¿Sabe? Entonces, en este caso, ¿cuál sería el 0? Pues nada más habría 1 y se llamaría, y tendría el valor de -3. Le voy a dar enter. Ah, es que le puse num S. Perdón. El numerador es num S. Listo. Así dice que C es igual a menos. Ya tendría un 0 o los ceros de mi expresión. ¿Cómo le haría para obtener los polos? Ah, pues fácil, ¿verdad? Le pongo P de polos igual a las raíces del denominador. Al denominador, pues el denominador S, que es el que tengo yo. Si le doy ahí, pues nos tendría que dar los polos o las raíces del denominador, que es S cuadrada más S más 1, que nos va a dar números complejos, ¿no? Le voy a dar enter y ahí está. Menos 0.5 más 0.866i. Y su conjugado, menos 0.866i. Entonces, esos serían los polos y los ceros. Esa expresión, ¿sale? ¿Algún duda, pregunta hasta ahí? Profe, ¿cómo dijo que se llamaba el complemento para que fuera TF? ¿Tampoco lo instalaron? Ese sí ya tiene, es el de Control System Toolbox. Ese sí, ese sí ya ni me acuerdo desde cuándo les dije que lo instalaron. Pero de todos modos, ahorita sí te debe dar las raíces, ¿no? O sea, lo único que no tendrían es el de TF. Pero los polos y los ceros, esos sí los deben de haber obtenido. ¿No? Estos no necesitan del Toolbox de control. No, eso sí me funcionaron. Pues, deberían, si no funciona ahí sí ya está algo raro. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Bien, entonces, ¿necesitan anotar algo más o ya lo tienen? De mi parte, Ok, entonces nos faltaría la parte de graficarlos. Y es donde les decía que una manera es utilizando esto sin el toolkit de control. Y la otra es que sí podemos utilizar el toolkit de control también. O sea, ya podemos utilizar la función de transferencia. Entonces, vamos a ver esas dos maneras. Pero pues ya lo veríamos ahorita ya no alcanzamos. ¿Sale? Entonces, por favor, instalen el complemento si aún no lo han hecho. Recuerden que es el de... Es más, nada más le ponen aquí control, buscar, y pues ya les va del primero que les da prácticamente es... no sé, ahorita es el segundo. Control System Toolbox, es el que deben de tener instalado. Sí, ese sí, les digo, ya no recuerdo si eso fue como 2 o 3 semanas que les dije, o cuando empezamos la unidad. Sí. Entonces lo instalan si es que no lo han instalado. Y pues ya nos veríamos la siguiente sesión, ¿sale?
Entonces, dejo de compartir pantalla. Y pues nos vemos. Cuídense. Saludos. Nos vemos, profe. Gracias. Bueno, profe. Nos vemos, Nos profe. vemos.